Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, ¿vale? Si bien es cierto que no es tan... bueno, es importante, ¿vale? Pero no se destaca tanto a la hora de trabajar, sino como a la hora de hacer entrevistas. Es muy importante entender la notación Big O a la hora de presentar pues, una entrevista. De hecho, es muy común que al final de... cuando os preguntan que hagas cierto algoritmo, ¿no? Y te preguntan, vale, ¿y esto qué notación tiene? ¿Vale? Tienes que decirle la notación Big O. Sobre todo si la entrevista que vais a hacer es para una empresa de las grandes, ¿vale? De las que pueden ser pues, Facebook, Apple, Netflix, ¿sabes? Microsoft, Google. Todas estas nos piden que indiquemos la notación Big O. Así que vamos para allá. Primero de todo ¿qué es la notación Big O? Bueno, la notación Big O es un sistema que nos permite comparar dos algoritmos. Si entendemos esta notación, seremos capaces de analizar el mejor de los escenarios cuando tengamos múltiples opciones hacia nuestro trabajo, lo que estemos haciendo, ¿vale? Por lo tanto, podremos elegir el camino más efectivo y el que mejor va a funcionar cuando tengamos una carga más elevada de trabajo. Cuando definimos la eficiencia de un algoritmo, no lo hacemos indicando el número de pasos como tal que podría ser un algoritmo, ¿vale? Digamos que este ejemplo que tenemos aquí es una búsqueda lineal y queremos encontrar el 2, ¿vale? Pues para el 2 en este caso son 7, ¿vale? No lo hacemos diciendo, vale, es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, ¿vale? Como podría ser esto, ¿vale? Pues son 6 pasos. Para simplificar y mejorar la comunicación, hablando de lo que viene siendo la complejidad de los algoritmos, utilizamos un concepto de las matemáticas llamado Big O. Si bien es cierto... nota aquí, ¿vale? No, para este vídeo no hace falta que sepamos muchas matemáticas. Está resumido lo de las matemáticas, está comprimido lo máximo posible, simplemente pues, entender lo básico. Una vez entendemos cómo utilizamos la notación Big O para analizar algoritmos, es mucho más sencillo, pues, o siempre nos puede ayudar más a la hora de escribir código y, por supuesto, a la hora de revisar el de tus compañeros, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos Big O? Acabo de decir que en este ejemplo tenemos 6 pasos, ¿vale? Para encontrar el 2 tenemos 6 pasos y como vemos en el siguiente ejemplo hay un elemento más y para encontrar el 2 tenemos 7 pasos. Quiere decir que si convertimos esta información a las matemáticas nos daremos cuenta que la complejidad es igual a n, ¿vale? Donde n es el número de elementos. En este caso, el peor de los escenarios es que esté al final, como se da aquí, y por lo tanto n es 7. Este algoritmo, ¿vale? El de la búsqueda lineal, como va uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, comprobándolos todos, decimos que es un algoritmo ON. Pero ¿por qué ambos algoritmos son ON, pese a uno tener un paso extra, ¿vale? Esto es debido a que cuando definimos Big O lo hacemos de forma relativa a sus datos de entrada. En este caso es un array y estamos iterando sobre ese array hasta que encontramos nuestro valor. Por lo tanto, sea un paso, sean 7, en este caso, vale, si sea un paso me refiero a esté en el primero de los casos o esté en el último, es siempre ON, porque es proporcional al número de elementos de entrada. Por ejemplo, cuando accedemos a una información por index, ¿vale? Cuando vamos a un array y seleccionamos el segundo ítem de un array, ¿vale? Que hacemos lo de los corchetes y un 2, esto estamos seleccionando por index. Cuando definimos un index, el programa guarda en memoria las posiciones, o bueno, guarda la posición inicial y luego, pues si es 3, pues cuando hace la allocate de la memoria, las hace de forma lineal, ¿vale? Por lo tanto, si es tercera y ha empezado en la primera, ¿vale? Va a hacer suma de 3 y sabe cuál es, ¿vale? Solo tiene que hacer una suma. Por lo tanto, en este caso, acceder a la segunda posición no es más que hacer una suma. ¿Esto qué quiere decir? Que es O1, ¿vale? Como vemos aquí, la dirección de memoria del primero es 2222 y como queremos acceder al segundo, pues es 2223. Es simplemente el primero plus 1, ¿vale? No hay más. Entonces es O1. Y aunque queramos acceder al último, que en este caso es 2227, sería lo mismo. Sería el inicial plus el número que estamos introduciendo. Por lo tanto, también es un solo y único paso. Y en el gráfico podemos ver O1, que es la línea esta de abajo, ¿vale? Que va por aquí, que es siempre un paso, da igual cuántos elementos de entrada tengamos, que siempre va a haber un caso, ¿vale? Da igual cuántos elementos de entrada tengamos, que siempre va a haber un único paso. Y esto es, por ejemplo, acceder por índice. O tenemos ON, ¿vale? Que es relativo el mismo número de elementos por el mismo número de pasos.
Pero claro, esto no acaba aquí. Por ejemplo, si tenemos un array de enteros ordenados y queremos buscar un número, tenemos dos opciones. O buscamos uno por uno utilizando una búsqueda lineal, o por el contrario, podemos hacer una búsqueda binaria donde comprobaremos el elemento del medio y de ahí, si es mayor o menor, comprobaremos bien sea a izquierda o a derecha. Como he dicho, si buscamos de forma binaria, en este caso únicamente tenemos dos pasos, porque estamos buscando el 7. Entonces, vamos a la búsqueda binaria, partimos por el medio. Si el número es mayor, pues miramos a los que van hacia... Si el número que buscamos es mayor que el número que hemos mirado, pues miramos hacia los que siguen hacia el final, y si no, pues a los que van hacia el principio. Y vamos partiendo por la mitad, así hasta que lo encontremos. En este caso, una búsqueda binaria de 7 son 2 pasos, mientras que una búsqueda lineal del 7 son 5. Esto quiere decir que a cada paso que damos, partimos por la mitad el número de elementos que vamos a comprobar. Y para eso utilizamos o indicamos que es un logaritmo de n. Antes de mostrar el gráfico, simplemente voy a explicar qué es un logaritmo. Obviamente no voy a explicar logaritmos en detalles, pero simplemente es lo opuesto a elevar. Todos sabemos que 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, ¿vale? Con el resultado de 8. Entonces, lo opuesto es dividir por 2 hasta que nos da 1, ¿vale? Lo que es logaritmo elevado a 2 de 8 es igual a 3, ¿vale? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que para 8 elementos necesitamos 3 pasos, ¿vale? En el peor de los casos. Una pequeña nota es que he indicado que es logaritmo elevado a 2. Cuando hacemos notación big O, elevado a 2 se remueve. Y ya veremos luego que, por ejemplo, si hacemos un bucle 2 veces, es 2n, ¿vale? Sería 2, o sea, 2 por n. El 2 ese del 2 por n también se remueve. Se elimina, perdón. Sería ON. Pero eso ya lo veremos luego. Entonces, ¿cómo calculamos big O? Como he dicho, siempre lo hacemos con los parámetros de entrada. Hasta ahora hemos visto O1, ON y O log n, que se hace dividiendo el número de elementos a cada paso. Pero existe la posibilidad inversa, y es que a cada número de elementos, en vez de reducirse, se doble. ¿Vale? Esto es un ejemplo esto funciona con el algoritmo Bubble Sort. El algoritmo Bubble Sort comparamos el primer elemento con el segundo, y si el primero es mayor que el segundo, los intercambias. Y debes hacer este proceso tantas veces, ¿vale?, como sea necesario hasta que terminas. Y a efectos de programación es un bucle for dentro de otro, ¿vale? Esto es un bucle for, es un bucle for dentro de otro, ¿vale? Y esto nos da un ON cuadrado, porque es un bucle dentro del otro. Bien, y esto es el gráfico. Como podemos observar, tenemos O1, que es siempre lineal, tenemos O log n, que vamos dividiendo el número de elementos por cada paso, y tenemos ON, que es mismo número de elementos por número de pasos, y tenemos ON cuadrado, que es que se van doblando por cada paso. Como nota especial, ON cuadrado tiene el nombre de algoritmo cuadrático. Y esto no acaba aquí, esto podríamos ir hasta el infinito prácticamente hablando de algoritmos. Por ejemplo, ON3, que sería cúbico, también existe. 4 elevado a 5, todo lo que queramos, todo eso también existe, ¿vale? Pero por simplificar en un vídeo, simplemente explico los 4 más comunes. Y ahora voy a explicar el caso especial, por así decirlo. Este caso especial no es ni más ni menos que cuando tenemos más de un dato de entrada sobre nuestro algoritmo. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate que tenemos, no sé, comparar dos algoritmos o algo así, y tienes dos arrays de entrada, ¿vale? Dos arrays de entrada no puedes decir es ON, porque no es solo ON, entonces es O2N, ¿vale? Entonces si tienes algo que es ON, en este caso será ON por M, porque estás comprobando el primero y el segundo. Por lo tanto, de esta forma medimos este tipo de escenarios. La diferencia es que en una gráfica no sabemos exactamente en qué punto están. Sabemos que está entre ON, ¿vale?, que es elemento por paso, y ON cuadrado. Y ON cuadrado es el peor de los elementos, que es cuando ambos bucles tienen el mismo tamaño. Pero bueno, si tuviéramos 3, pues sería lo mismo, sería entre ON y ON cubo, etcétera, ¿vale? Y bueno, ya está, este es el post de hoy, que hemos visto la notación big O, así como algunos de sus diferentes tipos.
Hemos visto cómo identificar Big O en el código y personalmente decir que no es tan importante cuando trabajas, sino cuando haces entrevistas. De hecho, cuando haces entrevistas, yo diría que de lo más importante. Ya bien sea porque la entrevista es una entrevista técnica que te va a pedir un algoritmo, o ya bien sea porque haces una entrevista y te dice el tío, ¿y esto qué notación Big O tiene? Y te quedas en plan, ¿qué dices? ¿Vale? Pues ya sabéis cómo hacerlo. Por supuesto, en algunos casos donde tenemos que hacer un código muy muy depurado para sostener grandes cargas de trabajo, entender la notación Big O nos ayuda a entender mejor pues cómo va a funcionar el código y por ende si será capaz o no de mantener, de no caerse, no llegar a un memory exception, etcétera, ¿vale? Y bueno, ya está, esto ha sido todo. Cualquier duda, no dudéis, dejadme un comentario abajo. Por supuesto, me podéis seguir aquí en Twitter, ¿vale? Que tenéis aquí el Twitter. Yo qué sé, comentarios en Twitter, en YouTube o me mandáis un privado por la web. Yo siempre los respondo. Y bueno, eso ha sido todo. Un saludo y adiós.